A mí me tocó presentar al doctor Ricardo Loret de Mola. Para mí es un honor tenerlo aquí. Desde que nos lo presentaron, es una persona que, pues bueno, tiene una trayectoria. Ayer que estuvimos platicando con él, una trayectoria bastante interesante. Es una persona muy preparada. Es actualmente el director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina del Sur de Illinois y el director médico ejecutivo del Servicio de Salud de la Mujer del Hospital St. Jude en Springfield, Illinois. Ha entrenado a más de 100 fellowship, residentes de ginecología y obstetricia, además de 100 estudiantes de medicina en sus respectivas universidades como miembro facultativo. También el doctor Ricardo Loret de Mola completó su fellowship en endocrinología reproductiva e infertilidad en la Universidad de Pensilvania, residencia en la obstetricia y ginecología en el CWRU e internado en medicina interna en el programa universitario de Temple en St. Luke. Estudió su carrera en la medicina en la Universidad Tecnológica de Estudios Superiores de Monterrey. También completó una beca de 2 años en la Asociación de Médicos del Colegio Estadounidense de Investigación de la Salud y de Calidad y una beca de 2 años de investigación en farmacología en el CWRU como fellow en la Fundación Estadounidense de Obstetras y Ginecología. El doctor Loret de Mola está certificado como especialista en obstetricia y ginecología endocrina, autor de más de 100 publicaciones científicas en diferentes revistas, presente en varias reuniones científicas, autor de varios capítulos. Actualmente asiste en varios consejos editoriales nacionales e internacionales, así como también es miembro permanente de la sección de investigación del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Ha recibido becas de investigación del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, Asociación de Profesores de Ginecología y Obstetricia, Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, y también representa varias compañías farmacológicas. Entonces, para mí, pues imagínense, es un gran honor, pero un buen honor. Vamos a tener con él la conferencia magistral, que es el manejo del endometrio en medicina reproductiva, un árbol de tomas de decisiones. Endometrioma, perdón. ¿Sí? A ver si le entendemos a esto. Hay que abrirlo. No he empezado a hablar, todavía me la tengo que dejar, ¿no? Gracias. Creo que no se proyecta. Buenas tardes. De nuevo, qué amable la presentación que me dieron. Es realmente un honor estar con ustedes aquí en Mazatlán y hablar un poco sobre el manejo del endometrioma, en particular en pacientes con infertilidad, y presentarles un pequeño árbol de toma de decisiones para
tratar de decidir cuál es el manejo óptimo de estas pacientes y poder individualizar los manejos de tratamiento también. La Sociedad Europea de Fertilidad publicó hace 2 semanas una guía de consenso. Vamos a tocar un poco también esos puntos que creo que son importantes. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Lo único es de que pues, soy cirujano y obviamente voy a tener algo de sesgo en algunas de las cosas que les voy a comentar basado en experiencia personal. Vamos a hablar un poco sobre la patofisiología del endometrioma, puntos en favor y en contra del manejo del endometrioma, hablar de los consensos y las guías recientemente publicadas, los efectos sobre la reserva ovárica y un árbol de toma de decisiones. El endometrioma es uno de esos tratamientos de la fertilidad que se vuelven extraordinariamente complicados y difíciles porque realmente tenemos que individualizar mucho el manejo de estas pacientes. ¿Qué es lo que pasa con el ovario en estas pacientes? Es que el endometrioma de hecho causa un daño del tejido ovárico natural de la paciente. La densidad folicular de estas pacientes es más baja y de esa manera, al estar más baja, hay menos folículos en esos ovarios afectados. También existen sustancias que son producidas por parte de la hemorragia que ocurre de manera interna en esos ovarios que causan un daño químico adyacente al endometrioma. Existen también cambios en la circulación ovárica como causa de este efecto y existe fibrosis que ocurre alrededor del ovario que disminuye el flujo sanguíneo hacia el ovario e incrementa la presión intraovárica que también afecta de esta manera la función del ovario. Y sabemos que cuando uno compara un ovario normal en una paciente con el ovario contralateral, con un endometrioma presente, la tasa de ovulación en ese ovario afectado es más baja que en el ovario normal. Entonces, todos estos son aspectos que afectan el manejo. Y hay que también tomar en cuenta que el endometrioma en realidad no es un quiste como conocemos nosotros un quiste. En realidad es un pseudoquiste. ¿Qué es lo que ocurre? Muy probablemente exista menstruación retrógrada en esa paciente. Un pequeño foco de endometrio se pega a la pared superficial del ovario. Ocurre cercano a un estigma de ovulación, el tejido entra a ese estigma y empieza a crecer y a reproducirse. Esa es la teoría mejor aceptada de cómo ocurren estos endometriomas. Al ocurrir esa invaginación del tejido, se cierra el estigma ovulatorio y empieza a través de los ciclos menstruales a crecer. Empieza a haber un aspecto de fibrosis en el tejido del endometrioma, de tal manera que no existe realmente una diferenciación entre la fibrosis causada por estos efectos de los que estamos hablando y el estroma normal del ovario. ¿Qué es lo que ocurre? Al tratar nosotros de quitar ese endometrioma, también estamos quitando tejido ovárico normal. Y esto nos lleva a algunos estudios hechos por el doctor Román en Francia, donde empezó a estudiar cuál es el efecto de la cistectomía en estas pacientes. Y el doctor Román es un cirujano muy experimentado, trabajó con 37 casos de estos de una manera muy estandarizada y pudo realmente corroborar la relación directa que existe entre el tamaño del endometrioma y la cantidad de parénquima normal que es removido en el momento de la cirugía. Mientras más grande el endometrioma, más parénquima normal es resecado. De tal manera que esto puede llegar hasta un 50% del parénquima ovárico. Y por eso es una de las múltiples razones por las cuales cirugías múltiples de cistectomías en endometriomas probablemente deben ser evitadas. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones para manejar estas pacientes? Tenemos el tratamiento médico, que ustedes ya lo conocen, pero en realidad el tratamiento médico en endometriomas no funciona muy bien después de que el endometrioma tenga más de 3 centímetros. Lo que nos deja el tratamiento observatorio, el tratamiento quirúrgico, y los tratamientos quirúrgicos pueden ser por aspiración, drenaje, resección
utilizando diferentes tipos de energía para complementar el manejo, etc. Y siempre tenemos que evaluar el riesgo de operar a la paciente versus el riesgo de no operar a la paciente, porque operar o no operar conlleva también problemas. En el caso de pacientes que vamos a operar, tenemos que tomar en cuenta el riesgo quirúrgico y tener una conversación con la pareja y con la paciente al respecto. Puede haber sangrado, dolor, infección, etcétera. Todas las complicaciones que ustedes conocen que pueden ocurrir. Podemos afectar la reserva ovárica. Estas pacientes con una cirugía muy agresiva pueden terminar en una falla ovárica prematura. Si no tienen experiencia manejando estas pacientes, puede terminar la paciente con una cirugía incompleta y tener una recurrencia. Por eso es importante tener experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Y cuando uno opera a estas pacientes, uno retrasa los tratamientos de fertilidad. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre si no operamos a esta paciente? Bueno, el endometrioma va a progresar con el tiempo, va a haber contaminación del líquido folicular en el momento de la punción para fertilización in vitro, vamos a tener complicaciones relacionadas al embarazo, infección del endometrioma por la aspiración en sí, podemos desarrollar una peritonitis química al caer el contenido del endometrioma en el peritoneo, nos hace la punción folicular muy difícil en algunos casos, puede haber un cáncer no diagnosticado en estas pacientes también. Entonces es importante hacer una evaluación completa de estas pacientes antes de tomar la decisión de operar o no operar. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia hasta la fecha con respecto al manejo del endometrioma en pacientes que no tienen interés en hacerse tratamientos de alta complejidad? Sabemos en estudios no randomizados que si resecamos o hacemos una cistectomía en estos endometriomas, en comparación a simplemente una fenestración y liberar el tejido, el contenido del endometrioma y limpiar el endometrioma, la tasa de embarazo cuando uno reseca el quiste o el pseudoquiste es del 61% contra 23% de tasa de embarazo en estas pacientes en múltiples estudios que han sido publicados hasta la fecha. Cuando empezamos a comparar de nuevo estas pacientes y empezamos a comparar los estudios randomizados al respecto, solo existen desgraciadamente 2 estudios randomizados que han demostrado el manejo del endometrioma grande y definido por la literatura de 3 centímetros o más. Y esto es algo que vamos a repetir bastantes veces en la presentación. Un endometrioma arriba de 3 centímetros se considera muy grande, abajo de 3 centímetros se considera pequeño. Y es un número totalmente ficticio basado en la literatura, pero es en lo que se basan muchas de estas conclusiones. Entonces, cuando uno reseca ese endometrioma completamente y tienen arriba de 3 centímetros, esas pacientes van a tener una tasa de embarazo espontáneo más alta, van a tener una reducción en la recurrencia del dolor y del endometrioma en sí, y mejora la respuesta a los tratamientos de fertilidad, pero no necesariamente las tasas de embarazo. Cuando comparamos de nuevo las tasas de recurrencia en 4 estudios en más de 130 pacientes, consistentemente la literatura reporta que la quistectomía mejora o reduce las recurrencias, así como también en 2 estudios con 88 pacientes reduce las tasas de reoperación en este grupo de pacientes. Influye el tamaño de este endometrioma en la respuesta ovárica y todo parece indicar que efectivamente mientras más grande sea el endometrioma, vamos a tener una respuesta más pobre a la inducción de la ovulación, en particular cuando estamos pensando en hacer fertilización in vitro en este grupo de pacientes. Si los endometriomas son arriba de 3 centímetros, esto influye de manera significativa la reducción del número de ovocitos que vamos a percibir. Por otro lado, en endometriomas de menos de 3 centímetros, es la reserva ovárica anterior a la cirugía la que va a determinar las tasas de embarazo.
De nuevo, cuando entonces empezamos a discernir más, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando estas pacientes son llevadas a fertilización in vitro? Los endometriomas en este grupo de pacientes parecen disminuir la respuesta ovárica en todas estas pacientes. También la tasa de nacido vivo es reducida en este número de pacientes, pero cuando empezamos a discernir de manera más importante los diferentes tipos de tratamientos, la cistectomía, el drenaje del quiste, nos damos cuenta que en fertilización in vitro, cuando hacemos la comparación, no hay una diferencia importante o estadísticamente significativa entre quitar el quiste o simplemente abrir el quiste y drenarlo. Y es un punto importante. Y de nuevo, si la literatura sugiere que dejemos el endometrioma en paz y no lo toquemos, o si lo vamos a tocar, simplemente lo vamos a abrir y lo vamos a drenar y dejar el ovario en paz. Y si estas pacientes, en particular el grupo de pacientes a las cuales no vamos a operar, hacemos fertilización in vitro y no se embarazan, repetimos otro ciclo y no se embarazan, hacemos 3 ciclos seguidos sin tocar el endometrioma y no se embarazan, ¿qué debemos de hacer? La literatura sugiere que las tasas de embarazo después del 3er ciclo, cuando el endometrioma no es tocado, no suben. Llegan a un 73% después de 3 ciclos y no continúan incrementándose después. Entonces, ¿qué hacer? ¿Operamos a esas pacientes a pesar de que la literatura sugiere que no debemos operar esos endometriomas o los operamos después de 3 ciclos fallidos? Hay un estudio muy interesante que nunca lo podríamos hacer en los Estados Unidos y que fue realmente, es algo que la literatura no habla, pero creo que es un estudio importante que no se le ha dado el valor que en mi opinión se merece. Este es un estudio hecho en Israel. Tomaron 78 mujeres que tenían estadios avanzados de endometriosis, estadios 3 y 4. El 70% de estas pacientes eran nulíparas y la mayoría en promedio tenía una edad de 34 años, con una infertilidad de 4 a 5 años. En Israel, la fertilización in vitro es gratuita, pagada por el Estado. Entonces, estas pacientes se hicieron en promedio 6.6 ciclos de fertilización in vitro. Nada más póngase a pensar, 6.6 ciclos sin embarazarse. Entonces, estas pacientes fueron mandadas a un centro especializado en cirugía endoscópica y se le hicieron cirugías muy avanzadas, muy agresivas para el manejo de la endometriosis en estas pacientes. Todas las pacientes fueron sintomáticas y esto es un aspecto importante. Se les estaban dando tratamientos de fertilidad cuando se quejaban de dolor asociado a la endometriosis y no fueron operadas. Posterior al tratamiento quirúrgico, 42% de estas pacientes se embarazaron en el siguiente ciclo de fertilización in vitro y 9%, 3 de estas pacientes se embarazaron de manera espontánea en los siguientes 6 meses después de la cirugía. Entonces, claro, estas pacientes fueron más jóvenes, tenían una mejor reserva ovárica y en estas pacientes inclusive se hicieron salpingectomías bilaterales en un grupo importante de estas pacientes, mejorando las tasas de embarazo con fertilización in vitro. Entonces, tenemos esta evidencia interesante, retrospectiva, de un solo centro que nos dice que la cirugía pues puede ser que realmente pueda ayudar a este grupo importante de pacientes. Pero lo que nos limita a hacer esta cirugía es que la literatura también nos dice que la reserva ovárica es afectada de una manera muy negativa después de una cistectomía por endometriomas. Y por eso hacer tratamientos conservadores, porque podemos mantener la reserva ovárica más sana. Cuando vemos qué es lo que pasa con la hormona antimülleriana, si vemos 17 estudios en casi 1000 pacientes, comparado con un grupo 2 veces más grande que ese, a los cuales no fueron operados, nos damos cuenta que las pacientes que tienen un endometrioma tienen una hormona antimülleriana más baja
que un grupo de pacientes que no tienen endometrioma, eso está claro. O sea que hay un daño ovárico inicial. Cuando entonces comparamos a pacientes que tienen ovarios normales o ovarios que tienen endometrioma, lo mismo, esas pacientes tienen reservas más bajas. Cuando comparamos pacientes que tienen un quiste no relacionado a endometriosis contra pacientes con endometriomas, de nuevo, las pacientes con quistes foliculares, etcétera, su reserva ovárica es normal y las pacientes con endometriomas tienen reservas más bajas. Entonces, este efecto del endometrioma es importante y muchos estudios que han sido hechos en el pasado miden la hormona antimuleriana, operan a la paciente, la miden 1, 2 o 3 meses después y está disminuida. Y esto es un aspecto importante porque si uno empieza a seguir a esas pacientes a 6 meses y 1 año, la reserva ovárica se empieza a recuperar. Y vemos una elevación de nuevo, nunca llega necesariamente a niveles anteriores a la cirugía, pero existe una recuperación en esas pacientes, una recuperación importante que estadísticamente no es diferente a antes de operar, en pacientes que les hicieron cistectomías. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la teoría? Muy probablemente no están teniendo cuidado los cirujanos en no dañar la vasculatura del ovario en el momento de la cirugía. Se meten en el mesosalping, se meten con el paso sanguíneo al hacer una cirugía demasiado agresiva. Bueno, ¿y qué con respecto a la cuenta de folículos antrales, que es otra de las maneras que podemos medir la reserva ovárica? La reserva ovárica, si contamos por la cuenta de folículos antrales, sabemos que el ovario no afectado por el endometrioma va a tener una cuenta de folículos antrales más alta. Cuando vemos la cuenta de folículos antrales después de la cirugía, nos damos cuenta que no hay una diferencia importante o significativa entre el ovario operado y el ovario no operado. Se empiezan a igualar las cosas porque muy probablemente esos endometriomas en particular, si son muy grandes, no nos permiten ver la cuenta de folículos antrales de manera importante. Sabemos también que si hacemos un drenaje quirúrgico del endometrioma, de nuevo, si comparamos ese mismo ovario que fue operado antes y después de la cirugía, la cuenta de folículos antrales parece ser la misma. De nuevo, si empezamos a comparar la cuenta de folículos antrales en el ovario operado contra el ovario no operado, pues sí, vamos a ver que el ovario no operado va a tener una cuenta un poquito mayor, pero si comparamos con el mismo ovario antes y después de la cirugía, no hay una diferencia importante. Entonces, hace un par de semanas sale la nueva guía de la Sociedad Europea de Fertilidad para la endometriosis. Y es interesante porque esta guía realmente no hace grandes cambios con respecto al 2014, fue la guía anterior. Sin embargo, hacen hincapié en estos puntos sobre el endometrioma que creo que son importantes revisar, porque eso sería la información más actualizada. Y al mismo tiempo se van a dar cuenta que mucha de esta información es encontrada. Dicen una cosa a favor y luego por otro lado lo que no recomiendan lo vuelven a recomendar. Lo que nos dice que realmente este es un aspecto muy controversial del manejo de estas pacientes. Esta guía nos dice en el punto número 26, son 250 páginas para encontrar toda esta información. En el punto número 26 dicen que cuando se opera a las mujeres con endometriomas ováricos, los cirujanos deben de hacer una cistectomía en vez de drenar y coagular, ya que la cistectomía reduce las recurrencias del endometrioma y del dolor pélvico. O sea, la recomendación es quitarlo. Pero por otro lado, si nos vamos al siguiente punto, que es el punto, creo que es el 56, sí. No se recomienda operar de manera rutinaria los endometriomas ováricos previos a fertilización in vitro para mejorar las tasas de embarazo. ¿Es realmente un comentario en contra de lo mismo?
o tenemos que empezar a pensar en cómo tenemos que individualizar el manejo de las pacientes, que creo que es el punto que no hacen hincapié en el consenso, pero de eso vamos a hablar. Hacen otro punto muy interesante, que por primera vez una guía se refiere al proceso pronóstico que el doctor Adamson publicó en el 2009 con el grupo de Stanford, de cómo debemos de manejar la endometriosis, y él pone un nuevo sistema de evaluación llamado el índice de fertilidad en endometriosis, que cuando lo publicó en el 2009 yo pensé que era algo muy interesante. No se le dio gran importancia y ahora vuelve a resurgir como algo muy importante que debemos de utilizar de manera rutinaria en estas pacientes. ¿Por qué? Porque el sistema de la Sociedad Americana de Fertilidad es un sistema de manejo de pacientes con dolor y endometriosis, no fertilidad. Cuando uno utiliza el sistema de la Sociedad Americana de Fertilidad y entonces empieza a ver cómo se embarazan y cuántas pacientes se embarazan después de cirugía y tratamientos, nos damos cuenta que el estadio de la endometriosis, como es percibida por ese sistema, no parece correlacionar bien con la fertilidad. Pero si utilizamos el índice de fertilidad que publicó el doctor Adamson, hay una separación muy clara en las tasas de embarazo entre una paciente con un estadio avanzado o con un estadio leve. Y se pueden estratificar el pronóstico de la paciente de una manera muy clara, que el sistema de la Sociedad Americana de Fertilidad no lo tiene. Entonces, yo creo que es un aspecto muy importante. Es la primera vez que se empieza a hablar de que debemos de utilizar esto para factor pronóstico y para individualizar el manejo de las pacientes. Vamos a revisar un poco esto y qué sistema, este sistema cómo funciona. Primero, es un sistema que funciona después de la cirugía. Usted opera a su paciente y de una manera subjetiva, usted evalúa la pelvis de la paciente después de la cirugía. Evalúa la fimbria, la trompa y el ovario y se define por puntaje si existe una falta de funcionalidad de los tres, dependiendo de la cantidad de adherencias, de la cantidad de sangrado, de qué tan difícil haya sido la cirugía. Ese es un punto. El segundo punto es que se le da del lado derecho, del lado izquierdo, y se le da un puntaje y se suma el puntaje. Después de esto se da entonces el último número, que viene basado en la edad de la paciente, los años de infertilidad, si han tenido embarazos previos, el score o el puntaje que se le dio después de la cirugía, y se añade también el puntaje de la Sociedad Americana de la Fertilidad, se suma y sale un número final. Y este número nos va a dar una predicción de qué pacientes se van a embarazar, en cuánto tiempo y cuál es ese porcentaje. Entonces, si una paciente tiene un nivel 4, uno puede predecir que después de 3 años de seguimiento, esta paciente va a tener un 20% de probabilidades de embarazo espontáneo. Entonces, uno puede entonces, de una manera muy objetiva, decirle a la paciente, después de una cirugía, tus posibilidades de embarazo son estas y esta es mi recomendación. El otro punto importante que hacen por primera vez esta nueva guía es el tener una discusión con la paciente para congelación de ovocitos en pacientes con endometriosis avanzada. Y este es el primer grupo, el primer consenso que habla objetivamente de esto. Y esto es una recomendación de parte del grupo. Y la recomendación lee: en casos de endometriosis ovárica extensa, los médicos deben considerar una discusión sobre los pros y contras de la preservación de la fertilidad en mujeres con endometriosis. El verdadero beneficio de la preservación de la fertilidad en mujeres con endometriosis permanece desconocido. En pocas palabras, hay que tener la conversación, aunque no necesariamente lo hagan. Pero si una paciente joven, soltera, que tiene una endometriosis 4 con endometriomas bilaterales,
pues probablemente a esos pacientes debemos de tener esa discusión y ofrecerles eso como un manejo de tratamiento. Esta es la primera vez que realmente sale una recomendación de este tipo. Entonces, ¿cuáles son los puntos a favor de hacer una excisión quirúrgica del endometrioma? Sabemos que hay una reducción de la sintomatología de la dismenorrea, dispareunia y el dolor no menstrual, reduce los efectos dañinos del endometrioma en la corteza ovárica y mejora potencialmente o preserva un poco la fertilidad, pero hay una respuesta reducida a la estimulación ovárica y la ovulación espontánea. El manejo expectante nos da una tasa de embarazo muy baja si no hacemos nada, y cuando se remueve el quiste mejora las posibilidades de embarazo de un 12 a un 54% a los 12 meses de seguimiento. Evitamos la torsión ovárica, evitamos la ruptura del quiste y las complicaciones asociadas a dejar el quiste ahí. Nos permite un mejor acceso a los folículos en caso de hacer fertilización in vitro. Prevenimos infecciones pélvicas y también puede haber una recuperación de la hormona antimülleriana de más de un 50% después de 6 meses de seguimiento en estas pacientes. Pero en contra de la excisión, tenemos una hormona antimülleriana más baja, hay un declive que puede continuar, eso es de nuevo un aspecto controversial. Si el endometrioma ocupa el hilio ovárico, nos vamos a meter a la función sanguínea del ovario y esos son probablemente los ovarios que van a terminar más dañados después de la cirugía. Y de nuevo, la cirugía no necesariamente aumenta las tasas de nacido vivo por fertilización in vitro, pero tampoco las mejora, no las cambia. Entonces, ¿para qué operar? De nuevo, hay otro punto muy importante, creo yo, de otra alternativa de manejo que publicó el doctor Donés en Francia en el 96, que creo que es importante tomar en cuenta. Ellos tomaron 84 pacientes que tenían endometriomas grandes, de nuevo, definidos arriba de 3 centímetros. Les hicieron un drenaje quirúrgico y luego los continuaron con 12 semanas de agonistas. Reducen de esta manera el tamaño del endometrioma y se hacía una segunda laparoscopía con abertura del quiste y vaporización con láser de la pared. Y esto daba a un año una tasa de embarazo del 51% con un 8% de recurrencia de 2 a 11 años. Y esa es una técnica que realmente no fue muy abogada alrededor del mundo, pero creo que también es una manera de llegar a un punto medio entre una cistectomía o simplemente un drenaje quirúrgico del endometrioma. Entonces, ESHRE nos publica también las recomendaciones para el manejo quirúrgico del endometrioma y qué es lo que ellos sugieren que debemos de hacer los cirujanos. Hacer una incisión del quiste, drenar el quiste, lavar e inspeccionar el quiste para buscar la posibilidad de un cáncer y probablemente una pequeña biopsia de ser necesario. Y luego en ese punto podemos tomar la decisión de hacer la cistectomía, hacer una ablación con láser, hacer una ablación con energía de plasma o con electrocauterio, o hacer una técnica combinada, que es lo que reporta el doctor Donés, que es hacer una cistectomía parcial y no se toca el hilio ovárico, se deja en paz y se puede tratar ya sea con láser o dejarlo sin resecarlo. Y de nuevo también puede ser el abordaje de 2 y 3 pasos, haciendo el manejo con gonadotropina, con agonistas y una laparoscopía de segunda vista. Entonces, todo parece indicar que probablemente la razón por la que vemos las respuestas pobres por el manejo quirúrgico sea la técnica quirúrgica y no necesariamente la operación en sí. Entonces, este abordaje de 3 pasos, estudios posteriores hechos por el doctor Donés nos han mostrado que la hormona antimülleriana no cambia antes y después de la cirugía utilizando este manejo quirúrgico médico en este tipo de pacientes. El punto es no tocar el hilio ovárico, no tocar donde entran los vasos sanguíneos al ovario.
que eso es probablemente el daño más grande que estamos haciendo. Entonces, basado en toda esta literatura y basado en la información que tenemos hasta la fecha, esta es mi interpretación personal de cómo debemos de manejar o abordar estas pacientes. Entonces, tenemos una paciente con infertilidad que tiene un endometrioma de menos de 3 centímetros. Esa paciente no necesita cirugía. Ya puede ser que le ofrezca un tratamiento conservador o la lleve directamente a fertilización in vitro. Hay que tomar en cuenta todos los factores no relacionados a endometriosis, como puede ser el factor masculino, la edad, etcétera, para hacer una toma de decisiones. Si el endometrioma es arriba de 3 centímetros y la paciente no quiere tratarse con fertilización in vitro, quiere un embarazo natural, y esas pacientes las hay. Hay pacientes que nosotros las empujamos a hacerse un tratamiento que no quieren hacer. Y es importante respetar ese aspecto en la toma de decisión de la paciente. Entonces, si esta paciente no tiene el dinero o no quiere hacerse un tratamiento de alta complejidad, bueno, a estas pacientes podemos remover la cápsula. ¿Por qué? Porque esto nos incrementa las tasas de embarazo natural y nos preserva la densidad folicular y nos reduce las recurrencias, las complicaciones, las dismenorreas, etc. Por otro lado, se podría también considerar este abordaje de 2 pasos. Hacer el drenaje, el tratamiento con agonistas de 3 meses, pero en vez de una segunda operación, ¿por qué no mejor hacer un ultrasonido transvaginal y ver cómo está el ovario? Si el ovario tiene un endometrioma persistente arriba de 3 centímetros, bueno, podríamos a esas pacientes hacerle una segunda cirugía con un drenaje laparoscópico y a lo mejor el láser de la cápsula, como se ha demostrado en algunos estudios. Pero si el endometrioma, después de observarlo, es de menos de 3 centímetros, bueno, esas pacientes las podemos regresar y las manejamos de una manera conservadora o agresiva, dependiendo de todos los factores que hemos hablado. Pero si la paciente quiere hacerse fertilización in vitro, esas pacientes probablemente, o no necesitan la cirugía, en particular si el endometrioma es de menos de 3 centímetros, o podemos considerar el drenaje quirúrgico, específicamente lo que nos dice la Sociedad Europea, que no podamos abordar los folículos porque el endometrioma se mete en el camino. Entonces, esas pacientes probablemente se beneficien de cirugía, pero que nos van a hacer el tratamiento de la fertilización in vitro más fácil. Por otro lado, es el dolor. Es cruel, ¿verdad?, empujar a estas pobres pacientes a que se embaracen cuando lo que tienen es dolor. Entonces, el dolor es una indicación de cirugía todavía en esas pacientes. Entonces, si la paciente tiene dolor o la paciente tiene un endometrioma pequeño que no nos interfiere en el manejo de reproducción asistida, bueno, esas pacientes probablemente no necesiten cirugía. Pero si decidimos operarlas, por las razones que hemos hablado, sabemos que remover el quiste no mejora las tasas de embarazo, entonces tenemos que hacer la cirugía más simple y menos agresiva que podamos hacer. En el caso de recurrencias o en el caso de pacientes que se hayan hecho múltiples ciclos de fertilización in vitro a las que no se les haya operado, probablemente después de 3 ciclos fallidos hay algo de evidencia que sugiere que una cirugía agresiva para remover la endometriosis sea beneficiosa en este grupo de pacientes, como hablamos del grupo de Israel, que esa ha sido la manera en que han manejado las cosas. Por otro lado, en este grupo de pacientes, claramente las pacientes que son sintomáticas las tenemos que evaluar y atender y tratar. Y de nuevo, puede ser que un endometrioma tenga de menos de 3 centímetros, pero si la paciente es sintomática, de nuevo, esta es una indicación quirúrgica. Y esto sería consistente con todas estas publicaciones que hemos hablado. Entonces, hay que siempre recordar que la vida de la paciente va a continuar más allá de tener un bebé. Para muchos de nosotros que nos dedicamos a la medicina reproductiva, siempre estamos pensando en el embarazo, pero la paciente no necesariamente está pensando en el embarazo en 3 o 5 o 10 años, y ella va a seguir teniendo sintomatología. ¿Qué es mejor? ¿Remover la cápsula, drenar o no hacer nada? Depende del tamaño del endometrioma, depende de los síntomas, depende del objetivo que tenga la paciente a corto, mediano y largo plazo.
De nuevo, después de hacerle la fertilización in vitro, el embarazo, todo lo que ustedes quieran, ese endometrioma iba a seguir y eventualmente va a dar síntomas y va a dar problemas. Y en algún punto vamos a tener que intervenir y lo único que estamos haciendo es pasarle el problema al siguiente médico. Entonces, de aquí es donde viene la medicina personalizada de la cual todo el mundo hablamos. En particular cuando el manejo es controversial. Entonces, ¿es lo mismo una paciente que tenga dolor y que no tenga dolor y que tenga un endometrioma? Por supuesto. Ese es un aspecto que tiene que hablarse y tiene que reconocerse como un potencial o una potencial indicación quirúrgica. ¿Son diferentes una paciente de 25 años que una paciente de 42 con un endometrioma? Por supuesto, no es lo mismo. Y el manejo de esas pacientes va a ser diferente. Y no existe un solo manejo que aplique a todas las pacientes. ¿Se manejan igual los endometriomas de 2 centímetros que los de 8 centímetros? Por supuesto, hay una diferencia, como hemos hablado, de cómo manejar este tipo de pacientes. ¿Es lo mismo una paciente soltera con una pareja que está buscando el embarazo? Por supuesto. Estuve en un congreso hace unos meses en Dubái y un cirujano de Turquía se para y no hay que operar a nadie, no hay que hacer nada. Bueno, doctor, en algunos casos no hacer nada es correcto, pero en otros casos no lo es. Entonces, si usted tiene un endometrioma de 8 centímetros, una mujer de 21 años con dolor, ¿no va a hacer nada? O sea, tenemos que individualizar y escuchar a la paciente en esta toma de decisiones. ¿Se debe manejar de distinta manera una paciente que busca la fertilización in vitro con una paciente que quisiera un embarazo natural? Por supuesto. La evidencia sugiere que el manejo puede ser muy diferente y los resultados pueden ser muy favorables, inclusive con una cistectomía. Entonces, debemos siempre recordar e individualizar el manejo. Todas estas recomendaciones, toda la evidencia en la literatura, todos estos estudios publicados, a fin de cuentas no significan absolutamente nada si no los aplicamos al problema individual de esa paciente que tenemos enfrente de nosotros en el consultorio. De nuevo, les agradezco su atención y cualquier pregunta, controversia. A ver, cerramos aquí. ¿Perdón? Bueno, para nosotros en Grupo Vidal es un honor que el doctor Loret de Mola, Ricardo Loret de Mola, haya participado con nosotros. Le vamos a dar la constancia del Grupo Vidal y el Grupo de Colegios de Ginecología Obstetricia de Mazatlán. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, vamos a dar 5 minutos para preguntas con el doctor. No, no se vale. Cuando el maestro hace la pregunta, híjole. No, yo voy a pedirle autorización, doctor, para No, hacer. por favor, doctor. Para hacer. Primero decirle que fue una delicia. Y yo soy muy observador. Y cuando yo veo un auditorio y no se están durmiendo, porque eso lo manejamos mucho del instituto en Monterrey, y así que está muy interesante la plática, como para que la gente no se duerma, que lleve una secuencia. Entonces, lo felicito porque hizo una revisión profundísima de Congreso de Reproducción. Y si me permite, quiero pedirles autorización para hacer algunos comentarios con respecto a la endometriosis. La endometriosis es un padecimiento que nunca se va a acabar. Va a ser un tema que siempre se va a tocar y desgraciadamente es frustrante. Frustrante porque es muy impredecible cómo se va a comportar. La gran mayoría de las pacientes que vemos en la consulta, afortunadamente, no es por dolor, sino es porque no se pueden embarazar, porque no conciben. Cuando ese es el escenario, pues un factor, lo mencionó el doctor, pero quiero enfatizarlo, pues es la edad de la paciente. Contra eso no hay absolutamente nada. Y por ahí el doctor no se acuerda que alguna vez en una plática dijo él que cuando ya no hay, pues no hay. Y
por más que estimules y estimules no va a haber óvulos. Cuando ya no hay, no hay. Entonces, ante una paciente que desea embarazarse y que tiene endometriosis y que está por arriba de los 30 años o más, es mandatorio, el doctor ya lo dijo, cuando hay endometriomas no te permite ver la cuenta folicular, no te permite ver la cuenta folicular como quisieras. Entonces tienes que valerte pues de una hormona antimuleriana que afortunadamente es un estudio ¿cómo dicen? De analítica, dicen los europeos, que llegó para quedarse y te da una información. Y en base a eso ya puedes tomar alternativas en qué vas a hacer, que no haya dolor, que esté buscando embarazo. Porque si la paciente, tú decides, inclusive, hacer, por ejemplo, una ablación de endometriomas y resulta que su hormona antimuleriana está muy triste por debajo de 1, híjole, tienes que pensarlo. Si es muy joven, lo que el doctor dijo, y que últimamente se habla, y no busco embarazo, preservar porque a lo mejor va a ser la única oportunidad que tenga. Y si no es tan joven y sí está buscando embarazo, pues a lo mejor no operarla porque al operarla y si la cirugía está muy bien hecha por el doctor, se va a quedar sin ovarios. El doctor ya lo dijo. Yo tengo un poquito de duda, y lo respeto mucho, doctor, de que haya una recuperación. No, pues lo que no hay, no hay. La reserva ovárica, ustedes saben que viene desde que naces, entonces pues esa se acabó. Entonces, en resumen, ¿qué hacer? Al final lo dijo el doctor. El doctor dijo muchas cosas, muchas puras perlitas dijo al final, en verde. Y una de ellas es individualizar. No todos los casos son iguales. Y escuchar a la paciente. Y no nomás lo que yo quiero, sino ponerle los escenarios y ellas te van a decir finalmente, ¿y usted qué me recomienda? Bueno, yo le recomiendo esto, pero fíjense cuáles son los escenarios, ¿verdad? Porque luego la debacle es, y que es lo más difícil, y de lo que voy a hablar en Monterrey dentro de 8 días, es cómo dar malas noticias en reproducción asistida compleja. Que desgraciadamente en reproducción asistida compleja, la mayoría no se embaraza. Se embarazan 4 de cada 10, así, en general, sin tomar en cuenta factores. Doctor, felicidades y es un placer escucharlo. No, el placer es que esté con nosotros, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien levantó la mano o se quitaba nada más la...? Yo levanté la mano. Ricardo, está, muchas doctor. felicidades Mucho por gusto. tu plática. Doctor Villalobos de la Ciudad de México, Sí. También especialista en endometriosis. De acuerdo, doctor Calache. Sin embargo, cuando lo vemos desde el otro lado, la mayoría de las pacientes que llegan a una clínica de cirugía o de endometriosis son por dolor y no por reproducción, y cada vez llegan más. Entonces, la importancia de tener una comunicación, reproducción, cirugía de endometriosis es vital, como bien lo decías. No nos podemos aferrar a que todo es reproducción y a que todas las vamos a sacar por fertilización in vitro, ni nos podemos aferrar a que todas las vamos a operar y les vamos a resolver el problema. Tenemos que individualizar y saber en quién una paciente con una baja reserva no podemos operarla porque le estamos condenando, y primero tendremos que reproducción y después operarla y luego regresar a la reproducción para transferencia. En quién muy joven tenemos que quitarla para evitar la recurrencia y evitar el daño posterior. Y en quién no hacer nada. Tienes toda razón, hay pacientes que no tienen síntomas, tienes un hallazgo y no hay nada que hacer. Muchas gracias por tu comentario y por tu revisión, me gustó mucho. No, muchas gracias a usted, doctor. De nuevo, hay que tomar en cuenta que uno ve un endometrioma chico, 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro, no tiene que operar inmediatamente. A veces esas pacientes, en particular cuando no buscan el embarazo, las puede poner en terapia menstrual supresiva con pastillas anticonceptivas y observar, y no necesitan necesariamente hacer nada. Muchas de esas pacientes el endometrioma no crece, en algunas sí, en muchas sí, pero no en todas. De nuevo, hay maneras de manejar estas pacientes sin cirugía, y otro tema es la conversación de cómo evitar la recurrencia de los endometriomas también. Y de nuevo, evitar las recurrencias es tan importante, o si no más importante, que la cirugía primaria en estas pacientes, porque la cirugía repetida es lo que definitivamente afecta a la reserva ovárica de manera muy importante. Sí, doctor. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Royce, egresado de IESH. Tengo una pregunta
respecto a la última paciente que comentó, una paciente joven de 25 años, la cual llega con unos endometriomas grandes, pues probablemente supongamos que tiene una buena antimuleriana. ¿Qué es lo que hacemos ahí? ¿Trae dolor la paciente? Como dijo usted al principio, que le íbamos a ofrecer un banking o preservar. ¿Qué podríamos hacer? Ofrecerle primero el banking, o sea, aspirar primero y después la cirugía, porque obviamente es un endometrioma muy grande, o primero la cirugía. O otra pregunta dentro de la misma, ya no entrando a la laparoscopía, sino como si fuera una aspiración folicular, como el in vitro. ¿Qué opina de eso? O sea, al momento de, supongamos que la paciente no está tan grande el endometrioma, está pequeño, 2 centímetros, le hacemos la FIB, pues, y aspiramos por vía vaginal. O sea, son 2 preguntas en una. Ahí como... El doctor Abugar de Egipto publicó extensivamente en la punción transvaginal y la tasa de recurrencia es muy alta y de peritonitis química e infección asociadas a la punción. Entonces, con o sin el uso de esclerotizantes de la cápsula, porque hicieron estudios utilizando diferentes estilos. Yo no abogaría eso. Ahora, ocurre a veces que uno está haciendo una aspiración y punciona el endometrioma pues, por error. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando del uso de la aspiración transvaginal como tratamiento primario. Y la evidencia sugiere que las recurrencias son altísimas. Vamos a hablar de esa paciente de 25 años. Entonces, esta paciente es soltera o casada. ¿Quiere hijos o no quiere hijos? No quiere hijos, está soltera, no tiene interés en fertilidad. Perfecto. El endometrioma, ¿qué tan grande es? ¿Puedo ver folículos antrales en un ultrasonido? No lo puedo ver. A esa paciente le recomendaría cirugía primero. Y basado en lo que hablábamos del tiempo de recuperación de los ovarios, le daría de 3 a 6 meses de recuperación antes de iniciar una estimulación. No la haría de manera inmediata. A esa paciente se le puede ofrecer agonistas por un periodo de tiempo, se le puede ofrecer simplemente pastillas anticonceptivas continuas por un periodo de tiempo, pero no la estimularía inmediatamente. Me esperaría cuando menos 3 meses. Y luego hacer un banco de ovocitos en ese punto si la paciente lo desea. Ahí yo creo que lo importante es, ¿puedo ver folículos o no puedo ver folículos? Si no los puedo ver, cirugía. Si los puedo ver, puede ser aceptable simplemente llevarla directamente a una estimulación, pero esas pacientes no van a responderle bien. Entonces va a ser un proceso frustrante para usted y para la paciente. Entonces, podría hacer la estimulación, ver cómo le va a la paciente, entonces hacer una cirugía posterior o inclusive una segunda aspiración folicular posterior a la cirugía. Creo que todo depende de la imagenología específica de ese paciente en ese momento para la toma de decisiones. Y entiendo lo de la aspiración, es tentador hacer una aspiración y drenarlo, pero las complicaciones pueden ser bastante significativas también, entonces no lo recomendaría. Claro, si usted está haciendo el ciclo de fertilización in vitro, entró al endometrioma, pues ni modo, a lavarlo y sacar lo que pueda y resolverlo de la mejor manera posible. Le recomendaría también en esas pacientes cambiar la aguja, tirar la aguja, porque es muy difícil eliminar todo el contenido del endometrioma en la aguja. Ya ve que es todo pegajoso, horrible, no se puede lavar bien. Y el efecto del endometrioma a la hora de querer congelar esos ovocitos es significativo. Entonces yo siempre que le pego al endometrioma, si le pego a uno, cambio la aguja y pongo una aguja nueva por esa razón. Doctor, disculpe, una pregunta ya muy personal. Tengo una paciente la cual estimulé con un endometrioma pequeño de 2 centímetros, pero no quiso que la pusiéramos a la laparoscopía primero y ella refirió un poquito de dolor, pero por miedo no quiso entrar a la laparoscopía. La estimulé y le di 3.75, una paciente joven, 36 años, antimuleriana de 3, le di 3.75 de Corneomon, de hecho,
y no le respondió. No me respondió nada. Se lo tuve que cancelar porque no me dio nada, ni una respuesta sola. Ahí me recomienda ya operarla o cambiar el esquema de… Ahí hay varias posibilidades, doctor. Obviamente, cambiar el esquema puede ser una alternativa. Hay que recordar que del punto de biología de la reproducción, el crecimiento folicular es por olas. Y como las olas del mar, hay olas chiquitas y hay olas grandes. Esto se ve en particular en pacientes más añosas, que a veces les da un tratamiento, no responden bien, se espera 1, 2, 3 meses, hace una cuenta de folículos centrales, pues aparecen más folículos, las estimula y les va mejor. A veces con un poquito de paciencia, esas pacientes que no le respondieron bien al principio, le responden mejor después. Entonces, haciendo una cuenta de folículos centrales es una manera de decidir si la estimulo otra vez, aumento la dosis, etcétera, o simplemente la llevo a cirugía. La cirugía, dudo que vaya a mejorar de manera significativa la respuesta de su paciente. La razón en esa situación de hacer cirugía sería como un último recurso porque ya se le acabaron las posibilidades, y clarificándole a la paciente que no está seguro si realmente va a mejorar su estimulación, que es posible que no mejore, o inclusive que pudiera empeorar, y me esperaría cuando menos 3 meses, simplemente abriría el endometrioma, lo dreno. Mientras más pequeño el endometrioma, es más difícil quitarlo también. Las cistectomías en endometriomas chiquitos son más difíciles que en un endometrioma grande. Entonces, a esas pacientes de plano, abrir, drenar, limpiar, biopsiar si es necesario, si hay una excrescencia en el endometrioma, y dejarlas en paz y minimizar el daño al endometrioma. Y en particular mantenerse alejado del mesosalpinx, que es donde uno siempre riega la sopa queriendo quitar mucho y terminamos haciendo daño vascular, que es, creo yo, el peor de los daños que podemos hacerles. Y volver a intentar, pues me esperaría cuando menos 3 meses antes de estimularlo otra vez. Pero son casos difíciles, doctor, sin lugar a dudas. Doctor, en atención a nuestro público que se encuentra de manera virtual también, tenemos una pregunta, la voy a leer tal cual. Buenas tardes, doctor. Felicidades, excelente ponencia. La doctora Ninel Delgado, ginecóloga oncólogo. Acerca de no resección completa del endometrioma, mejor drenaje con el objetivo de preservar tejido ovárico. En ese caso, ¿se manda líquido a patología o dice abrir y drenarlo sin resección completa, se enviaría la cápsula? Si no es así, ¿qué hay sobre el infradiagnóstico de endometrioma asociado a cáncer? El porcentaje es muy bajo, pero existe. Sí. ¿Cuáles son sus puntos que debería de considerar? Pregunta para el doctor Loret. Entonces, es muy importante la imagenología anterior a la cirugía. Si existen excrescencias en ese endometrioma, aguas, porque esas son las pacientes que muy probablemente vayan a terminar con una neoplasia no diagnosticada. Si usted se acuerda, doctora, espero que me esté escuchando, lo que le presenté es que hay que abrir el endometrioma, y esa es la recomendación de la Sociedad Europea de Fertilidad. Se abre el endometrioma, se lava, se observa dentro del endometrioma, y afortunadamente con laparoscopios hoy en día podemos realmente ver muy bien dentro del endometrioma, y cualquier excrescencia que se observe se biopsian. Hay que biopsiar. Si usted hace una resección parcial, el punto es no resecar el fondo del endometrioma, lo que está más cercano a la vasculatura del ovario. Ahí es donde nos metemos en problemas y terminamos dañando la función ovárica. Entonces, si vamos a hacer una resección parcial de la cápsula, hay que dejar el 10-20% del endometrioma en la base del ovario, lo que está en contacto con el mesosalpinx. Eso se deja en paz y se reseca nada más alrededor, y eso se manda a patología. El líquido, no van a encontrar nada los patólogos para mandando el líquido. El líquido es básicamente sangre coagulada, no va a haber gran valor ahí. Pero siempre, cualquier excrescencia, cualquier crecimiento, cualquier cosa que se vea normal, biopsiar, siempre.
técnica del doctor Donés muy pues, comprometida o muy Sí. condicionada. El gran problema que tenemos en países como el nuestro, no sé, o sea, en Bélgica, donde está el doctor Donés, es cómo le dice a una paciente, te voy a someter a 2 cirugías y me vas a pagar 2 cirugías y 2 honorarios y aparte una fertilización in vitro y aparte 3 meses de análogo con RH. Entonces, el costo de ese tipo de procedimientos pues no es factible para lugares como el nuestro, ¿no? Definitivamente. Y lo que dice usted es cierto, doctor. También tenemos que ver la realidad económica de donde vivimos y de la paciente en particular. Porque aquí hablamos de nuevo, en condiciones ideales y perfectas, donde el dinero no importa, haríamos esto. Pero de nuevo, lo que estábamos hablando, bueno, una paciente que no puede pagarse una reproducción asistida de alta complejidad, ¿qué hago con ella? Quítale el quiste. ¿Por qué? Porque la evidencia sugiere que esas pacientes se pueden embarazar solas. Entonces, es importante, de nuevo, la individualización. Y el aspecto económico es tan importante como el aspecto dolor, el aspecto quererse embarazar y todo lo demás. Es injusto, ¿verdad?, una paciente que no puede pagar un tratamiento, someterla a un tratamiento incompleto, entre comillas, que sería completo para otro grupo de pacientes, pero para ella sería un tratamiento incompleto, y dejarla con un tratamiento incompleto y que no pueda seguir el tratamiento que usted le sugirió porque no lo puede pagar. Pero ahí tiene que ser la confianza entre la paciente y el médico, porque usted sentado frente a ella no necesariamente sabe si lo puede pagar o no. Entonces ahí hay que recordarle a la paciente que los siguientes pasos que van a seguir después de esto van a costar dinero y cuánto van a costar. Pero claro, el grupo de pacientes que usted describe, esas pacientes, la cistectomía es la solución, porque reduce el dolor, reduce las recurrencias y mejora las tasas de embarazo espontáneo. Muchísimas gracias.